Buenos días chicos y profesor, nosotros somos el grupo número 4 y les vamos a hablar acerca de la aplicación de la norma ANSI ISA S5.1-1984. Como integrantes del grupo tenemos Espinal Lascano y Elitza, López Osorio y Carlos y mi persona Vera Morañois, y a continuación les vamos a explicar nuestra exposición. Tenemos como definición la estandarización normativa de instrumentación y control. Dice que en instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. Por aquí he puesto un ejemplo que en esta imagen podemos ver un diagrama de PID. Un ejemplo de cómo mediante acrónimos podemos resumir la instrumentación, la información de instrumentos de medición y control y saber pues qué significa cada uno de ellos, independientemente del país, del lugar o de alguna empresa en la que nosotros estemos laborando. Como vemos, hay un instrumento de FSH que significa, tiene sus siglas en inglés, pues F de flow rate o de razón de flujo. Tenemos la S de switch y la H de height o alto. Este va a ser un interruptor de flujo alto. O como vemos acá en la salida, donde tenemos el FIC, que significa Flow Rate Interrupter Controller, y sus siglas en español serían controlador indicador de flujo. Acá tenemos las normas ANSI, las tres normas. Yo voy a empezar hablándoles sobre las normas ANSI-ISA. Tenemos estos ejemplos de la norma ANSI-ISA S5.1, que significa identificación y flujos de instrumentación, S5.2, los diagramas lógicos binarios para la operación de procesos, y así hasta la S5.5, que significa símbolos gráficos para la visualización de procesos. En el caso de las aplicaciones y sus beneficios, vemos aquí como una empresa utiliza un software para simular un proceso en el cual tenemos que son las partes de los cálculos y datos, y por este lado su parte gráfica. Sabemos que aquí pues está utilizando la normativa porque vemos la misma simbología que les expliqué anteriormente, en donde tenemos que LT es un sensor de temperatura y al lado tenemos un controlador indicador de nivel. En este otro ejemplo, tenemos un ejemplo simple de un diagrama de intercambiador de calor de vapor, en el que podemos ver que en la industria es muy usual tratar de utilizar este lenguaje universal para poder realizar los procesos sin equivocaciones. O un lenguaje que no transfiera de un país a otro o de una industria a otra. Vamos a continuar con esta norma de acá. Mi compañera les va a explicar. La S5.1 de 1984, que nos indica que está aquí los procedimientos requeridos para la identificación, funciones y representaciones gráficas de instrumentos de los sistemas de control. Esta de aquí, la representación gráfica, generalmente la vamos a encontrar plasmada en lo que son los diagramas de tubería de instrumentación, abreviados DTI. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el DTI. Siguiente. Como les mencionaba, el DTI, que es diagrama de tuberías e instrumentación, este de aquí no es más que un documento o un papel donde nos indica que la instrumentación del sistema de control de una planta o proceso, el flujo del proceso en las tuberías, el tipo de señales empleadas, las válvulas y el equipo de proceso, también son conocidos como PID. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo básico donde nos indica el círculo va a representa los instrumentos que pueden ser de distintos tipos. Las letras que están dentro del círculo nos indica el tipo de instrumento que es, su función y la variable relacionada, y el número que encontramos dentro de aquí lo identifican como el lazo de control. Siguiente. Vamos a hablar sobre
La identificación de un instrumento. La identificación de un instrumento, este de aquí se basa generalmente en un código de letras y números llamado tag, que ese de aquí nos indica tres principales funciones, que son la función del instrumento, que vendría siendo, por ejemplo, un transmisor o un indicador, la variable de medida, que en este caso vendría siendo en temperatura, la presión y el nivel, entre otras, y el lazo al que pertenece el instrumento. Como podemos ver aquí al lado derecho, una imagen donde nos representa que la primera letra, en este caso vendría siendo la variable, que sería el caudal, la segunda letra, la función de lectura pasiva, en este caso es el lector primario, y como podemos ver al lado derecho también hay otro donde se inserta una tercera letra. Y también viene acompañado de un número, que en este caso vendría siendo el lazo de control, y también un número adicional. En este caso, ese de aquí vendría siendo opcional. A continuación, mi compañero le va a explicar la siguiente norma. Ya, la norma ANSI ISA sección 5 de las tablas. Bueno, el propósito de esta sección 5, las tablas, es definir algunos de los componentes básicos de la identificación y sistema de representación simbólica, utilizada en esta norma de forma concisa y de fácil referencia. Bueno, dentro de esta norma vamos a tener tres tablas. La tabla número 1, que va a ser de letras de identificación junto con las notas para la tabla 1. Definir y explicar los designadores de letras individuales utilizados como identificadores funcionales de acuerdo con las reglas de sección 4.2, identificación funcional. Estas son representaciones que a veces en ciertos casos, en ciertas líneas, se representan con letras y números. Aquí vamos a encontrar su significado. En la tabla número 2 vamos a tener combinaciones típicas de letras. Intenta facilitar la tarea de elegir combinaciones aceptables de letras identificativas. En esta tabla vamos a encontrar combinaciones ya hechas que representan algo. ¿Ya? No vamos a encontrar todas las combinaciones posibles, ya que para hacer las combinaciones que nosotros queremos hacer, tenemos que usar la tabla 1 y debido a lo que nosotros necesitemos, vamos a coger la combinación. ¿Ya? Pero aquí nos ayuda bastante en tener ciertas combinaciones que son por lo natural las que más se usan. Ya, tabla número 3, en la tabla número 3 vamos a encontrar los bloques de funciones, designaciones de funciones. Es una adaptación del método de diagramación funcional de SAMA. Ya, ¿qué significará SAMA? Significa Asociación de Fabricantes de Aparatos Científicos. Estos son los bloques de funciones en donde vamos a encontrar las funciones que se usan. ¿Qué tipo de funciones vamos a usar? En este tipo se podría decir algo como de programación o representación de letras. Ya, y aquí estos son los fundamentos de la norma ISA, en donde se van a estar fundamentados, según las tablas. Ya, estos son los códigos que estamos hablando. Sí, siguiente. Bueno, listo, yo voy a empezar hablándoles y explicándoles un poco sobre la tabla 1. Como ya dijo mi compañero, esta tabla define y explica las letras de designación individual usados en la identificación de funciones de acuerdo con las reglas y funciones de la misma. Tenemos en la primera columna lo que es la variable a medir y la segunda columna lo que actúa como modificador, para adicionar otro literal que identifique la variable a medir. Tenemos una sucesión de la A a la Z, donde cada una de estas letras va a significar dentro de lo que es la variable a medir. Tenemos como ejemplo la A de análisis, la D de opción de usuario, la I de corriente, etc. Y dentro del modificador podemos encontrar, por ejemplo, la letra D, que es diferencial dentro de la opción de usuario. En la segunda parte tenemos lo que son las letras sucesivas, que estas se van a identificar como instrumento que se encuentra en las columnas de lectura o función pasiva, función de salida y modificador. A continuación mi compañera le va a explicar de una manera más detenida. Bueno, siguiendo con lo que es la tabla, nos intenta lo que es facilitar la tarea de poder elegir combinaciones aceptables de letras identificadas, como lo dijo mi compañero. En esta tabla, número 2, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la unión de las letras A y T. En este de aquí nos puede decir que se va a hacer un transmisor
o un indicador analizador. Entonces, esto aquí, como lo dice, combinaciones de letras, esto aquí es cuestión de poder, identificar el proceso que queramos hacer, dependiendo del proceso, ¿no? En esta tabla número 2 se puede ver las combinaciones de letras más comunes. Sin embargo, en la tabla no están las combinaciones que, si requeremos que de una combinación que no aparezca, debemos ir a la tabla número 1, por ejemplo. En la tabla número 2 no podemos ver las siglas Y y V, usadas para las válvulas accionadas de cilindro. A continuación, mi compañero le va a explicar más acerca de la tabla número 3. Ok, la tabla número 3. Aquí vamos a encontrar los bloques de funciones y designaciones de funciones. Ya. En esta tabla vamos a encontrar la función, su representación gráfica, su símbolo y la definición de qué es lo que se representa o qué es lo que la función, su definición prácticamente, ¿ya? Por ejemplo, en función tenemos que, en el número 1 tenemos suma. El símbolo que representa la suma es este de aquí. Luego tenemos su representación gráfica, que es la de aquí. Y tenemos su ecuación, donde nos dice que m es igual a x1, x2 más xn, dependiendo de las entradas que hay. Y aquí la definición de suma es la salida en la suma algebraica de las entradas, las entradas pueden ser positivas o negativas. Prácticamente es la suma de todas las entradas que tengamos. ¿Ya? En promedio, su símbolo es este. Su definición nos dice que la salida es la suma algebraica de las entradas dividida para el número de entradas. Ya, M vendría a ser salida, X son los números de entradas, y la cantidad que entra nosotros la vamos a dividir por el número de entradas mismo. Si tengo 5 entradas, la divido para 5 entradas y voy a obtener el promedio. Aquí tenemos la representación gráfica. Ya, y la diferencia, tenemos su símbolo, que va a ser representado por un triángulo. Tenemos su ecuación, que es la salida es igual a la entrada 1 menos la entrada 2. Bueno, aquí tenemos su representación gráfica y la definición es la salida, es la diferencia algebraica de las dos entradas. ¿Ya? Y de la misma manera vamos a seguir todas las otras opciones, están bien explicadas y bien definidas en esta tabla. Así que cuestión de tiempo no las explico todas, pero son de la misma manera como les expliqué las primeras, son todas. Ya, pero para eso vamos a tener que también identificar las letras o las designaciones que le demos, como por ejemplo aquí, en la tabla la vamos a encontrar a continuación. Las variables empleadas en las tablas son, la letra B va a ser el valor de señal análogo. La letra D sobre DT es la derivada con respecto al tiempo. La letra H va a representar el valor arbitrario para un límite alto. 1 sobre T1 va a ser un rango de integración. L va a ser un valor arbitrario para un límite bajo. M va a ser una variable de salida análoga. N es una cantidad de entradas análoga o valor de un exponente. T es el tiempo. TD, derivada de tiempo. X es una variable de entrada análoga. X1 es una variable de entrada análoga de 1 a N. Aquí lo decía, X1 diferente la cantidad de entradas que yo tenga. Puedo tener 3 entradas, puedo tener 4, puedo poner X1, X2, X3, 4, hasta la cantidad de entradas que yo necesite. Asterisco es la tabla 1, letra de designación, la que vamos a usar, la letra de designación que nosotros vayamos a dar usando la tabla número 1. ¿Ya? Dependiendo de lo que nosotros queramos, es que vamos a dar esta letra de designación, que la vamos a encontrar en la tabla número 1 que explicó anteriormente mi compañera. Bueno, y tenemos por último una nota, el cuadrado se puede emplear como indicador o flag. Aquí tenemos el cuadro que se usa como un indicador de que es una parte de encendido y apagado, on-off. Y aquí también estamos usando el cuadro como indicador que es una acción de inversión. Ya. Bueno, siguiente. y como conclusión tenemos que los estándares ANSI buscan que las características de los productos sean consistentes, que las personas empleen las mismas definiciones y términos y que los productos sean probados de la misma forma. Día a día, las organizaciones oficiales y los consorcios de fabricantes están gastando normas con el fin de optimizar recursos por la estandarización de procesos.
En la industria global, los fabricantes que pueden adoptar normas con estándares a sus tecnologías serán los que predominen dentro del mercado. Utilizar un lenguaje universal ayuda al desarrollo de la automatización y nuestro tema desarrollado es de gran valor, ya que con el entendimiento se puede alcanzar dominando la sesión 5 correspondiente a las tablas. Aquí está nuestra bibliografía, esa ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.